Recordemos que vamos a estar hablando con Mariana acerca de, el día de ayer se cumplieron 30 años que Argentina, a través de la ley 23.849, adhirió a la Convención de Derechos de los Niños y Adolescentes. Derecho a la protección, derecho a ser escuchados, a no ser discriminados y a la vida y el desarrollo. Vamos a estar hablando con ella para que nos explique un poquitito más sobre esta ley que cumplió 30 años en el día de ayer en Argentina. Yo no sé si ahora, hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Muy bien, Mariana, un gusto escucharte. No, gracias a vos por llamarme. Mariana, le contábamos a la gente que en el día de ayer se celebraron 30 años de esta ley tan importante en Argentina, la 23.849, en donde la Argentina adhirió a la Convención de Derechos de los Niños y Adolescentes. Sí, así es. En el día de ayer hemos cumplido 30 años, 3 décadas de que el Estado de Argentina ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. La convención ya va a cumplir ahora en noviembre 31 años, significa que a partir de su promulgación, digamos, en su momento, después de casi un año, Argentina la incorpora a su derecho interno. Por supuesto que es un cambio de paradigma muy grande que se da en niñez, más que nada la percepción que se tiene sobre las niñas, los niños y los adolescentes. Así es. Hace unos instantes recién yo le contaba, anteriormente a esta ley, los niños y los adolescentes eran considerados sujetos de control simplemente, ¿verdad? Así es. Nosotros, para que vos te des una idea, la primera ley que hemos tenido con respecto a lo que son los niños que hacía mención es la ley Agote, ¿sí? Una ley del año 1919, en el cual no se refería a las personas menores de edad como tal, es decir, no hablaba de niños, de niñas y adolescentes, sino que se utilizaba a rajatabla el término menor. Por eso hoy se insiste de no usar ese término a seca, porque es lo que vos decís, se lo veía como un objeto de tutela, no como un sujeto de derecho que se tenía que trabajar para que pueda gozar de derechos humanos, ¿sí? Bien. ¿Qué significa, yo quiero que le contemos un poquito a la gente, qué significa que los niños y adolescentes sean sujetos de derecho? Ay, muy bien, bueno, es muy amplio y muy importante a la vez. Ser sujeto de derecho es que lo que reconoce es que el niño, la niña y el adolescente son ciudadanos, al igual que vos, al igual que yo. Esto significa que no hay que esperar la mayoría de edad para poder gozar de derechos. Uno tiene derecho desde que nace. Bien. Y de esta idea, los estados tienen que trabajar para que todas las personas puedan hacer efectivo y gozar de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Por ejemplo, el derecho a la vida, al alimento, a la vivienda, a la educación, a una familia, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que a medida que la persona va creciendo, va incorporando más derechos al abanico de prerrogativas que ya le son conferidas por ley. Entonces, mirar al niño como sujeto de derecho es abandonar ese relato adultocéntrico, que es lo que venimos trabajando. Bien. ¿Qué es abandonar ese relato? Es decir, abandonar esta diferencia entre adultos y niños. Es decir, este relato en donde yo soy adulto y yo ejerzo la autoridad y a vos, que digamos vos como niño, quedás en un lugar secundario periférico. ¿Se entiende? Se entiende. Y de hecho, hace un ratito planteábamos esta cuestión que yo creo que es una deuda que tenemos como sociedad, el hecho de poder incluir a nuestros niños y a los adolescentes en la toma de decisiones diarias, ¿no? Exactamente, es un punto central. Justamente lo pensaba ayer cuando veía el tema de la discapacidad, de que si nosotros vamos a hacer públicas para colectivos que son históricamente segregados, excluidos y desplazados, hay que incorporarlos, hay que escucharlos. Y a través de la escucha activa nosotros vamos a poder entender qué es lo que necesitan. Si son políticas públicas que no escuchan a sus destinatarios, van a ser políticas públicas vacías. Por eso hoy desde en definitiva van a terminar fracasando, ¿no? Y que bueno, eso ya ha mostrado, ¿no? Hoy actualmente el criterio de la CENAF, que es la Secretaría Nacional que engloba todas estas cuestiones, tiene esta perspectiva de escuchar a los niños, las niñas, a los adolescentes y aún en pandemia. Por eso,
se ha instituido los Zoom de manera virtual. Si bien la virtualidad es una escucha, digamos que no engloba a todos, porque por supuesto que van a poder acceder quienes tienen conectividad. Por eso, ante esta situación de pandemia, la conectividad se ha presentado como un derecho humano fundamental, y creo que eso sí lo pudo escuchar muy bien el municipio cuando está con esta campaña de poner puntos de conectividad en la ciudad, para que todos los niños, niñas, adolescentes y las personas que necesiten accedan a Internet y puedan educarse y utilizarlo para otros mecanismos que son importantes también. Así es. Bueno, dentro de esta ley también se hace referencia a lo que es el desarrollo integral del niño, ¿no? Sí, exactamente. Ese es un pilar fundamental para que se entienda. Cuando nosotros hablamos del cuidado de las niñas, de los niños y los adolescentes, este cuidado es compartido. En primera línea está la familia, ¿sí? Y luego sigue la sociedad y después el Estado. El Estado tiene que garantizar que esta familia tenga las condiciones necesarias para poder brindar este cuidado integral, esta formación y desarrollo integral. Bien. Entonces, digamos que la idea es que nadie, ni por motivos de pobreza, quede segregado de esta cuestión. Entonces, el Estado tiene que articular mayores esfuerzos para poder nivelar las situaciones, ¿sí? Y esto, por ejemplo, a mí como organismo me lleva a la obligación de que yo no puedo tomar medidas de separar a los niños de sus familias por cuestiones de pobreza, sino que tengo que trabajar y articular los medios para poder hacer que esa familia supere la situación económica que está transitando. Porque, por supuesto, cuando una familia está en situación de pobreza, conlleva que derechos sociales, económicos y culturales no están siendo gozados, lo que significa que hay necesidades insatisfechas. Entonces hay que trabajar para eso y no tomar medidas en donde sigan quedando excluidos, ¿sí? Así es, Mariana. Mariana, leí también, y quiero que me lo expliques un poquitito, hay otra ley que se sancionó en el año 2005, que también vendría a ser complementaria de esta, que es la 26.061, en donde se crea el Sistema Integral de Derechos de la Infancia, ¿puede ser? Exactamente. Nosotros tenemos, para que se entienda, la Convención de los Derechos del Niño, que ya en Argentina cumple 30 años y en nivel mundial 31, y después, mira, de los años que han pasado, casi 15 años, se sanciona la 26061. La 26061 era una deuda con respecto a las obligaciones que asumió el Estado de Argentina cuando ratificó la Convención. Esta ley instituye, como bien lo has marcado, el sistema de protección integral. ¿Cuál es la idea? Que la Convención reconoce los derechos, nos establece los principios y las reglas que debemos cumplir, es decir, las estructuras, y la 26061 instituye los mecanismos para que esta convención se haga realidad y se efectivice, y no quede solamente en una ley que ha incorporado el Estado de Argentina. Claro. Aún cuando miramos, es decir, estamos en 30 años de una ley, 15 de otra, todavía hay deudas pendientes muy grandes en materia de niñez. E inclusive la existencia de esta secretaría a nivel local es una respuesta a la convención y a esta ley 26061. Nosotros como provincia tenemos la 7970, que también viene a reafirmar estos principios del sistema de protección. Perfecto. Bueno, Mariana, yo creo que hicimos un pantallazo general. Yo quiero terminar esta entrevista que te hice con lo siguiente, y que me parece muy importante que se lo pueda transmitir. Un niño, en el caso de ser violentado en alguno de sus derechos, ¿el niño puede hacer la denuncia? ¿Puede denunciar un niño? Por supuesto que sí. Para eso se ha instituido también el 102. El 102 es un canal no solo de denuncia, sino que la idea prioritaria es fomentar la escucha activa de los niños, las niñas y los adolescentes. ¿Qué sucede por ahí? Los niños no tienen conciencia de cuáles son sus derechos efectivos y cuándo son violentados. Por eso es donde nosotros como adultos tenemos que hacer hincapié. Los sistemas educativos también. Si los niños aprenden qué derechos tienen y cuáles son las situaciones en donde están peligrando esos derechos, van a saber cuándo deben acudir al adulto en miras de protección.
Entonces ahí tenemos que hacer hincapié en enseñarles a nuestros hijos y a nuestras hijas, enseñar el uso del 102 e inclusive pueden llamar al 911 ante situaciones de peligro. Perfecto, perfecto. Bueno, Mariana, yo te agradezco muchísimo. Yo ayer, día domingo, te estuve mencionando porque me parecía muy importante este tema poder desarrollarlo, sobre todo en una época en la que estamos viviendo bastante complicada y que creo que se tiene que comenzar a poner sobre la mesa que nuestros niños y nuestros adolescentes están teniendo ya muestras de que toda esta situación de encierro y de pandemia los está afectando. Entonces poder empezar a dar estos debates y poder empezar también desde la familia y desde la sociedad y desde el Estado como garante a crear soluciones para esta cuestión, ¿no? Porque yo creo que a esta altura, ya después de más de 6 meses de cuarentena, uno ya está viendo en los chicos los efectos colaterales de todo esto, ¿no? Sí, exactamente, Belén. Si bien nos habló día domingo, pero no hay problema y yo me confundí en la conversación, pero siempre estamos. Nosotros somos servicio esencial y estamos de lunes a domingo 24/7, así que eso descuenten cuando necesiten. Y nosotros somos agradecidos que ustedes como medio de comunicación se involucren en este cambio de paradigma, porque si bien tenemos las leyes, son hermosas, tenemos que tener un cambio cultural. Y para tener un cambio cultural tenemos que involucrarnos todos. Entonces, si bien es verdad, la pandemia ha hecho estragos, llevamos 6 meses en donde creo que el debate se tiene que trazar en cambiar las estrategias. Si bien hemos tenido estrategias que hasta el primer, segundo y tercer mes eran sostenibles, hoy ya no. El estrago emocional que hizo la pandemia, en realidad las medidas de restricción adoptadas por las pandemias, ya se han visto desde el mes de junio en adelante. Nosotros que lo hemos notado en la demanda de nuestros servicios. Y a su vez creo que van a seguir saliendo mayores situaciones a medida que se vayan levantando las restricciones. Porque vos recordate que los niños están en una situación aislados, en una situación de que para ciertos adultos que abusan de su rol, de su cuidado, en realidad que no cuidan, la escuela era un medio esencial para detectarlo. Hoy la escuela no está como debería, o sea, o como la teníamos antes. Entonces esos medios por el cual los niños podían expresar o se podía ver una situación de riesgo, hoy no están. Y el esfuerzo que tenemos que llevar a cabo es mayor. Por eso involucrar los medios de comunicación y la sociedad entera en donde vean una situación en que puede estar atravesando un niño e informarla es fundamental. Y ustedes en hacer saber los canales por el cual la gente puede acudir para llegar a los sistemas de protección y que un niño, una niña, un adolescente sean debidamente protegidos. Así es, no solamente un niño puede hacer la denuncia, sino que también puede ser un familiar, puede ser alguien que esté viendo. Yo ayer leía algo y me parecía muy importante, dice, todo derecho que no se cumple y que se anula es violencia. Entonces, quien tenga la fortuna de poder detectar esto a tiempo, que haga la correspondiente denuncia, ¿no? Exactamente, yo creo que los adultos pueden detectar. El tema es que algunos no se involucran. Por ejemplo, un vecino, ¿no? Exactamente. Y tienen el temor esto de que si se enteran que denuncian. Yo me gustaría aprovechar para transmitirle tranquilidad. Si alguien viene y desea efectuar una denuncia, ya sea de manera presencial en esta oficina, utilizar el 102, el 911 o directamente la comisaría, y desea que su nombre sea resguardado, se lo resguarda del comienzo hasta el final. El nombre de una persona no interesa para que nosotros accionemos. Con el solo hecho que una persona diga, acá creo que este niño puede sufrir violencia, es suficiente para que nosotros tengamos que trabajar. No necesitamos la certeza, para eso hay que trabajar, para ver si efectivamente sucede o no, y si sucede, tomar las medidas. Perfecto, eso creo que es lo más importante que la gente tiene que saber, que la denuncia puede ser anónima y que está ayudando muchísimo a ese niño o a ese adolescente a poder recibir la ayuda que corresponde, porque es un derecho que le corresponde. Exactamente, aparte vos mismo lo dijiste, cuanto mayores derechos vulnerados hay, mayor es la violencia
que está pesando sobre ese niño, sobre esa niña, y mayor capa de vulnerabilidad. Entonces, cuanto más capa de vulnerabilidad nosotros por nuestro no accionar pongamos sobre los niños, después el esfuerzo para hacer salir a ese niño o esa niña de situación es mucho mayor y las posibilidades de restituir derechos van disminuyendo. Por eso el accionar temprano y la detección, digamos, de las primeras evidencias que uno puede tener es muy importante, por eso hay que involucrarse. Bueno. ¿Sabes que para cerrarlo, el otro día había ido a un kiosco y la señora del kiosco había puesto un cartel, lo ha hecho con dibujos, en donde les contaba a los niños cuáles eran sus derechos. Y me parecía que importante la involucración de esta ciudadana, porque un niño va a comprar caramelos y de pronto ve un cartel de qué derechos tiene como niño. Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? Esa es involucrarnos y no solamente es llegar a situaciones donde ya hay que proteger, hay que trabajar en la prevención y ahí es que tenemos que involucrarnos también. Así es, por ahí como ciudadanos estamos acostumbrados a que el Estado es quien tiene que garantizar los derechos y la verdad que tenemos que entender de que como sociedad y como familia también formamos parte de ese sistema integral de protección y tenemos nosotros también que trabajar en eso. Exactamente, ya con lo que vos estás haciendo ahora estás trabajando en prevención, Belén, por eso los felicito y me encanta la iniciativa y el interés que ustedes siempre tienen en el trabajo de niñez y adolescencia. Bueno, te agradezco muchísimo, Mariana, el tiempito que nos has dispensado para poder hablar de este tema que me parece súper importante. No, yo les agradezco a ustedes. Bueno, te agradezco muchísimo yo nuevamente y estamos en contacto por cualquier otro tema que esté surgiendo. Sí, cuando gusten, las puertas de esta oficina están abiertas. Que tengan buenos días. Muchas gracias, Mariana.